Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hacemos un repasito rapidito acerca de preguntas de varios temas en forma miscelánea. Se considera enfermo de tuberculosis a la persona con tosedor crónico con baciloscopía negativa y cultivo positivo para Mycoplasma tuberculosis. Siguiente. En el dengue el hematocrito se eleva en fase crítica. Continuamos. En relación con el hantavirus, el ratón colilargo transmite la enfermedad. Se puede utilizar antibióticos. Un antirretroviral útil, aunque no específico, es la ribavirina. No es conveniente el aporte de volumen parenteral porque los fluidos cristaloides o coloides pueden aumentar la severidad del edema pulmonar. Seguimos. Para el diagnóstico de influencia mediante IFI, la muestra debe tomarse primeros 5 días. Continuemos. El contagio de la rabia humana se produce por saliva del animal infectado. Seguimos. ¿Cuál es el signo inicial de la infección por la leishmaniasis más común? Úlcera cutánea. Continuemos. El Plasmodium falciparum presenta crisis febril cada 48 horas. Continuemos. ¿Qué medicamento ingresa en el segundo esquema de tratamiento antituberculostático? Kanamicina. El VIH no se transmite por una de las siguientes vías o acciones: compartir piscinas públicas o el baño. Continuemos. Dentro del programa ampliado de inmunizaciones, la vacuna pentavalente previene una de las siguientes enfermedades: hepatitis B. Embarazada de 38 semanas que acude a urgencias con diagnóstico de rotura prematura de membranas de 24 horas de evolución, recuerde que lleva más de 18 horas con bolsa rota y desconocemos resultados para SGB, iniciar profilaxis antibiótica. Gestante de 37 semanas que acude a urgencias por sangrado vaginal en cantidad mayor a regla indolora, una de las siguientes opciones hay que tomar en cuenta. Es parte de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. En caso de tratarse de una placenta previa oclusiva de menor al 10%, se podría intentar un parto vaginal. La ecografía transvaginal nos ayudará a determinar la causa del sangrado. Es fundamental la realización de una ecografía abdominal para determinar tonos fetales. Siguiente. ¿Cuál es el tumor maligno más común derivado de células germinales del ovario? Disgerminoma. Continuemos. ¿Cuál es factor de riesgo para desarrollar miomas uterinos? Obesidad. Bien, continuemos. Con respecto al cáncer de ovario, la incidencia está en aumento. La cirugía diagnóstica y citorreducción es el tratamiento fundamental. El 80% de los carcinomas de alto grado tienen origen en la trompa. Se deben a mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2. Continuemos. Un paciente de 18 años de edad se presenta a la consulta con deterioro del estado general, fiebre y dolor abdominal. Al examen ginecológico se constata ligera hipoplasia genital, un tumor unilateral en uno de los anexos que ha crecido rápidamente. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Disgerminoma. De las que a continuación se relacionan son factores de peor pronóstico en un cáncer de mama los siguientes: afectación axilar, tamaño tumoral superior a 3 centímetros, mayor proporción de células en fase S, sobreexposición del HER2. Continuemos. Un paciente de 25 años no embarazada se presenta a la consulta con un cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica a germen desconocido. ¿Cuál sería el tratamiento de elección?
doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 14 días. Continuemos. ¿En cuál de las siguientes circunstancias no existe riesgo aumentado para utilizar contraceptivos orales? Antecedentes de hepatitis A. Seguimos. La segunda maniobra de Leopold consiste en palpar los costados del útero grávido e identificar el dorso fetal. Continuemos. Gestante de 28 años de edad con 34 semanas de gestación que presenta desde hace 5 días malestar general, astenia, náuseas, cefalea, edemas y ligero dolor en el hipocondrio derecho. En la analítica practicada presenta hemoglobina 8, bilirrubina 1.4, LDH 670, AST 182, plaquetas 80.000. Lo más probable es que se trate de un embarazo complicado con síndrome de HELLP. ¿A qué se denomina globo de seguridad de Pinard? Al formado por la retracción del útero en las primeras horas postparto. Siguiente. Cuando se administra sulfato de magnesio para el tratamiento de preeclampsia, eclampsia, aparecen signos de sobredosificación. ¿Qué antídoto se debe emplear? Gluconato cálcico. En caso de tener que asistir un parto en pelviana en el que se produce la salida del polo pelviano y asoman ambos vértices de los omóplatos fetales como con el diámetro biacromial en transverso y el dorso superior, ¿qué maniobra realizaría en primer lugar? Maniobra de Brach. Siguiente. La implantación más común del embarazo ectópico es tubárica. Próximo. Una de las siguientes presentaciones es indicación absoluta de parto mediante cesárea, decaramento posterior. En relación a la enfermedad trofoblástica gestacional es importante. Existe una producción aumentada de la beta-HCG. El síntoma más frecuente es la hemorragia genital. En la etiología de la mola completa, el origen es paterno. En la mola total es frecuente la aparición de hiperemesis gravídica muy precoz y severa. Seguimos. ¿De qué tipo de pelvis se trata? Aquella donde su diámetro antero-posterior es corto y el diámetro transversal es ancho. Pelvis platipeloide. ¿Cuál de las siguientes es indicación primaria de la ecografía obstétrica durante el primer trimestre de gestación? Determinar edad gestacional, valorar translucencia nucal, cromosomatías, diagnosticar patología ovular, estimar flujo sanguíneo, ductus de Arancio. Seguimos. Mujer de 48 años con antecedentes de cáncer familiar acude a consulta con masa palpable de bordes irregulares y adheridos a planos profundos no dolorosos. ¿Qué solicita usted primero? Mamografía. En relación al uso de corticoides en la gestación, las siguientes afirmaciones son correctas. Acelerar la maduración pulmonar. Disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. Disminuye el riesgo de hemorragia interventricular. Disminuye la aparición de distrés respiratorio del recién nacido. Continuemos. Una recién nacida de término de 5 días de vida y alimentada al seno materno presenta ictericia moderada. El grupo sanguíneo materno es seropositivo y el de la paciente A positivo. Los exámenes de laboratorio muestran bilirrubina total 20.7 miligramos por decilitro, bilirrubina indirecta 15.9, hemoglobina 12.5 gramos por decilitro,
hematocrito 37% y reticulocitos 3.6%. El diagnóstico clínico más probable de la ictericia es por incompatibilidad al grupo AB0. Señale la complicación más frecuente de la diarrea aguda, deshidratación aguda. Siguiente, en la leucemia linfoblástica aguda LLA es importante recordar, pueden ser paucisintomática. En el hemograma podemos encontrar tanto leucocitos como leucopenia. Hacemos aspirado biopsia de médula ósea para confirmación diagnóstica. Hay infiltración ósea y a nivel del sistema nervioso central. Seguimos. En el tratamiento de primera elección para un recién nacido de 18 días que presenta meningitis neonatal es la combinación de ampicilina más cefotaxima. Siguiente. La producción de anticuerpos en el sarampión comienza en la fase exantémica. Continuamos. La importancia de realizar estudios de imagenología después de infección urinaria demostrada a descartar la posibilidad de malformaciones de vías urinarias. Recién nacido, 28 días de edad, tiene facie grotesca con surcos muy pronunciados, edema facial, llanto ronco, distensión abdominal, hernia umbilical, no se alimenta bien y tiene evacuaciones cada tercer día. El diagnóstico más probable es hipotiroidismo congénito. Seguimos. En la laringitis group es correcto mencionar este comienzo brusco y dramático. Puede estar precedido por un cuadro de rinitis. En el grado 4 hay pérdida de conciencia. Se usa corticoides en su tratamiento. Continuamos. En relación con la ictericia fisiológica, es importante mencionar que la ictericia que aparece entre las 48 y 72 horas de vida. Seguimos. Respecto a la atención inmediata del recién nacido. Los recién nacidos requieren de vigilancia durante el periodo de adaptación. El 10% de los partos pueden presentar problemas aunque no haya factores de riesgo. La atención inmediata y reanimación del recién nacido debe ser realizado por personal capacitado. Los recién nacidos deben tener contacto corporal con la madre precozmente. Continuamos. De acuerdo al nuevo consenso de la displasia broncopulmonar, se establece este diagnóstico con los siguientes criterios. Recién nacido que requiere oxigenoterapia durante al menos 28 días y en menores de 32 semanas de edad gestacional. Seguimos. En relación a la enfermedad de membrana hialina, la hipoxia, acidosis e hipovolemia son factores predisponentes. Se puede complicar con síndrome de escape aéreo. La radiografía de tórax se aprecia aspecto de vidrio esmerilado. Es más frecuente en varones. Según el método de Holliday-Seger, es importante mencionar que se dará un aporte de 100 ml por kilogramo por los primeros 10 kilogramos. Continuamos. La leche materna contiene una de las siguientes inmunoglobulinas, IgA. Continuamos. La hemorragia cerebral es la consecuencia más devastadora de uno de los siguientes trastornos electrolíticos: hipernatremia no tratada. Recién nacida, a término con peso de 3.200 gramos, se la recibe en la sala de partos y respira normalmente y está con la piel rosada. ¿Cuál de los siguientes es el paso a seguir? La respuesta correcta es secar, estimular y controlar temperatura entre 35.5 y 36.8 grados centígrados. Continuemos. Una de las siguientes infecciones congénitas predispone al desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, rubiola congénita. Seguimos. Las convulsiones febriles en la infancia son generalizadas tónico-clónicas. Continuamos. ¿Cuál
de los siguientes es un criterio mayor en la endocarditis infecciosa? Nueva insuficiencia valvular. Continuemos. ¿Cuál es causa de hipertiroidismo secundario? Adenoma hipoficiario secretor de TSH. Seguimos. ¿Qué diagnóstico hace en un niño de 10 años de edad que comienza con dolor en sus tobillos, al cual se agrega dolor abdominal y un exantema purpúrico en cintura y miembros inferiores? En los exámenes complementarios se observa proteinuria, hematuria y en la biopsia renal se muestra proliferación mesangial y depósitos de IgA por inmunofluorescencia. Es púrpura de Schönlein-Henoch. Seguimos. El rasgo anatomopatológico fundamental de la polineuropatía inflamatoria idiopática, síndrome de Guillain-Barré, es desmielinización segmentaria. Continuemos. Un paciente de 30 años acude a consulta porque desde hace 3 días padece dolores intensos alrededor del ojo derecho, que duran 30 a 60 minutos. Se acompañan de lagrimeo y congestión nasal. Los tiene por la noche y cuando ingiere alcohol. El diagnóstico más probable es cefalea en racimos. Siguiente. Paciente de 72 años con aceptable estado general, leucocitos 53.000, con linfocitosis del 93%, hemoglobina y plaquetas normales. El diagnóstico más probable es leucemia linfoide crónica. Siguiente. Son características clínicas de la osteoartritis. El dolor aumenta al utilizar la articulación que soporta peso, sintomática en personas de edad avanzada. Rigidez al levantarse de duración no mayor de 20 a 30 minutos. Fenómeno de gelificación no dura más de 20 a 30 minutos. Continuemos. La neoplasia pulmonar primaria con mayor incidencia es adenocarcinoma. Acude a consulta de la tarde un paciente de 38 años que refiere que desde hace unos 6 meses siente dolores leves en el pecho posterior al realizar ejercicio funcional, rutina que comenzó hace casi un año. Al principio no le dio importancia, pero en los últimos 2 meses ha sentido dolores más opresivos. Realizas un electrocardiograma de urgencia que es normal. El examen físico es normal. El paciente mide 1,75 y pesa 78,5. No refiere hábitos importantes. En las analíticas destaca triglicéridos 420 miligramos por decilitro, colesterol total 325, HDL-C 30. Además refiere antecedentes que su padre tenía ataques al corazón desde los 45 años, por lo que fue ingresado varias veces y fue la causa de su fallecimiento a los 55 años. Como médico residente, tu sospecha clínica es hiperlipidemia familiar combinada. Siguiente. Las alteraciones fisiopatológicas que se producen a nivel pulmonar cuando se produce una embolia pulmonar es vasodilatación arterial pulmonar. Continuamos. La presencia de cilindros hemáticos, dismorfismo de los glóbulos rojos en el sedimento urinario, edema, proteinuria, hipertensión arterial, infección de las vías aéreas. Hace una semana el diagnóstico es síndrome nefrítico, glomerulonefritis postinfecciosa. Seguimos. Un paciente cirrótico con ascitis presenta fiebre, dolor abdominal, oliguria y deterioro de conciencia. Se realiza una punción abdominal y el recuento celular del líquido ascítico es mayor a 550 leucocitos polimorfonucleares. ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a este caso? Administración de una cefalosporina de tercera generación. Seguimos. En relación a la hipertensión arterial, es importante recordar, la terapéutica conviene adaptarla a cada paciente teniendo en cuenta otras patologías concomitantes, diabetes, etc.
La primera alteración fisiopatológica que surge en el riñón de un diabético es aumento de la filtración glomerular. La insuficiencia cardíaca congestiva puede verse todo, como por ejemplo, disminución de la presión arterial, disminución del gasto cardíaco, aumento de la PVC, aumento de la presión de enclavamiento. Seguimos. En relación con las demencias. El hipotiroidismo es una causa de demencia reversible. Existen drogas que han demostrado tener efecto beneficioso en la enfermedad de Alzheimer. La demencia vascular está entre las más frecuentes. En el Alzheimer se encuentran placas amiloides. Siguiente. Seguimos. Mujer de 68 años con hipertensión de hace 5 años tratada con triamcinolona. Hace 15 días le añaden enalapril para controlar mejor su presión arterial. Acude a urgencias por debilidad de miembros inferiores. La exploración cardiológica clínica es normal y la presión arterial 150-85 milímetros de mercurio. Es importante mencionar. Es muy probable que la T del electrocardiograma sean altas y picudas. La infusión de glucosa e insulina probablemente sea útil en el tratamiento. Un cierto grado de insuficiencia renal preexistente puede haber jugado un papel en el establecimiento de su cuadro actual. La paciente sin tratamiento es probable que desarrolle una arritmia fatal. De las siguientes determinaciones es más útil para el diagnóstico inicial del hipotiroidismo primario, la TSH basal. De las siguientes exploraciones tienen más rentabilidad diagnóstica de acalacia, la manometría esofágica. Un hombre de 43 años con colitis ulcerosa de 10 años de evolución ingresa al hospital por deposiciones muy sanguinolentas y frecuentes, distensión abdominal, vientre doloroso, náuseas y fiebre de 39 grados. ¿Qué exploración diagnóstica entre los siguientes debe realizar en primer lugar? Radiografía simple de abdomen. Paciente de 63 años, fumador importante que refiere hematuria total, intermitente y síndrome miccional irritativo desde hace un mes. La citología de orina es positiva. Se realiza una evaluación vesical bajo anestesia con biopsias vesicales múltiples, siendo diagnosticado un carcinoma vesical in situ. ¿Cuál de las siguientes estrategias es más adecuada? Instalaciones endovesicales con BCG. Seguimos. Hernia epigástrica. El saco sale en la línea media a través de la línea alba, por encima del ombligo. Continuamos. Un hombre de 53 años refiere tabaquismo intenso por más de 2 décadas. Su padecimiento actual tiene 4 meses de evolución y se ha manifestado por pérdida de peso, dolor abdominal epigástrico de tipo transitivo, ictericia y 3 episodios de tromboflebitis migratoria. En la exploración física se aprecian signos de hipertensión portal y vesícula palpable. El diagnóstico clínico más probable es cáncer de páncreas. Seguimos. Un paciente masculino de 63 años presenta escalofríos y fiebre después de haber sido operado para tratar una apendicitis perforada. La radiografía antero-posterior del abdomen muestra una imagen en pila de monedas. El diagnóstico más probable es obstrucción intestinal. Siguiente, ante una torsión de testículo, el tratamiento correcto sería cirugía urgente. Con respecto a los tumores de vías biliares, la colocación preoperatoria de endoprótesis autoexpansibles reduce la mortalidad. Seguimos. ¿Cuál debe ser la actitud ante un quiste hepático simple diagnosticado de forma casual al realizar una ecografía hepática? Controles ecográficos periódicos. ¿Cuáles son indicaciones quirúrgicas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Estenosis esofágicas recidivantes o úlceras penetrantes, pacientes asintomáticos con esofagitis severa, esófago de Barrett con displasia de alto grado e imposibilidad de realizar tratamiento médico. Seguimos. Uno de los siguientes es un indicador de mortalidad de las quemaduras.
la edad. Seguimos. En relación a la hernia inguinal, es 5 veces más frecuente en varones. Aparece en el 2 al 5% de la población. La hernia inguinal directa es común tanto en hombres como en mujeres. Las hernias directas son más frecuentes en pacientes de edad avanzada. Seguimos. Uno de los siguientes se asocia con mayor frecuencia a adenoma hepatocelular, anticonceptivos orales prolongados. Seguimos. Respecto a la isquemia mesentérica crónica, suele ser bien tolerada debido a la circulación colateral. Puede ser debido a causas orgánicas y funcionales. En el territorio de la mesentérica superior suele dar un cuadro de angina intestinal. En el enema opaco es típico el signo de la huella dactilar. Seguimos. En los traumatismos torácicos con compromiso cardíaco, taponamiento cardíaco, es importante mencionar, se caracteriza por la tríada de Beck. Presenta taquicardia con pulso paradójico. El tratamiento definitivo es la toracotomía. Seguimos. En un paciente con trauma en la cabeza, ¿en qué consiste el signo de Battle? Equimosis retroauricular. Paciente que presenta dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre e ictericia, el diagnóstico es colangitis aguda. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a tratamiento paliativo del carcinoma hepatocelular? Quimioembolización. Seguimos. La dosificación de las siguientes interleuquinas se utiliza para predecir una apendicitis perforada. La interleucina 6. Las placas de Peyer son nodulillos linfoides. Seguimos. Los músculos intrínsecos y extrínsecos del globo ocular se insertan en esclerótica. Continuamos. La mucosa del tercio posterior de la lengua y las papilas circunvaladas reciben inervación del glosofaringeo. Seguimos. El núcleo de Edinger-Westphal pertenece al motor ocular común. Seguimos. El pulso parvus tardus se presenta en estenosis aórtica. Seguimos. La amiodarona, que reduce la mortalidad del tratamiento de la arritmia a largo plazo, puede producir neumopatía intersticial. Seguimos. Esto en relación con la dopamina. A dosis media tiene un efecto inotrópico positivo en el corazón. Entre sus indicaciones está la insuficiencia cardíaca congestiva. El feocromocitoma es una contraindicación del uso de la dopamina. La dopamina es una molécula precursora de la adrenalina. Seguimos. Los siguientes iones es responsable del mantenimiento del potencial de reposo en la fase 4 de una miocardiocito de trabajo. Potasio. Seguimos. Uno de los siguientes AINES, además del celecoxib, tiene cierta afinidad por la COX-2, diclofenaco. De las siguientes en relación a la aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de potasio. El exceso de aldosterona aumenta el volumen de líquido extracelular y la presión arterial. La aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio en las glándulas sudoríparas. El exceso de aldosterona aumenta la secreción tubular de iones hidrógeno.